Hola colegas, ¿cómo les va? Eh, el video de hoy va a ser un video corto, es un video nacido a partir de lo que en mi país, más particularmente en mi ciudad Montevideo, fue en estos últimos días noticia que fue, o fueron noticias, más de una noticia bastante desgraciada acerca de niños siendo víctimas de situaciones de violencia con armas de fuego, niños fallecidos, baleados, etcétera. Este es un tema que a los pediatras en Uruguay nos preocupa hace un tiempo. Y nos preocupa hace un tiempo no solo a los uruguayos, sino es un problema de la región. Quería un poco dar contexto a propósito de algunas investigaciones que han salido también en otros lugares americanos, más específicamente en Norteamérica, para tratar de dar contexto a esta situación que estamos viendo acá en Uruguay y sin dejar de, obviamente, alarmarnos y preocuparnos en exceso, ver cómo Uruguay no está exento de los cambios epidemiológicos que se están dando en nuestra región latinoamericana o americana en su conjunto. Voy a compartir pantalla porque traigo a colación y para analizar esto un artículo publicado en otra vez Pediatrics, la revista de la Academia Americana de Pediatría, que analizó justamente cuál es la epidemiología a través de las injurias, de las lesiones en niños y jóvenes relacionadas con armas de fuego. Este estudio en realidad fue publicado en el 2020, me voy a fijar exactamente, sí, no, 2022, pero recoge datos hasta el 2020-21, o sea, un poco antes de iniciar la pandemia, que muestra, y voy a mostrar solo datos y un par de figuras, ¿no? El corazón del artículo, que muestran de que en el 2020, por ejemplo, y ya voy a dejar también copia el año pasado, estando en Estados Unidos de visita, en un centro allá, hice un video acerca de la situación dramática que vive Estados Unidos en los mass shootings, que se llama, que habla de los heridos, la cantidad de episodios que hay en todo Estados Unidos, en centros educativos muchas veces, pero en bastantes comunidades, en diversas comunidades, sobre lesiones por arma de fuego. Bueno, voy a dejar ese video para que un poco vean de qué me refería, pero este fue un poco reforzando lo que ya en ese momento se veía y una alarma en Estados Unidos acerca del aumento desmedido que había tenido en el último quinquenio las heridas por arma de fuego, que convirtieron a este tipo de fallecimientos en la primera causa de fallecimiento en Estados Unidos de niños y jóvenes. Está por encima de las causas tumorales, de muertes vinculadas a cáncer, las clásicas, y a otro tipo de trauma. Tanto sea autoinfligidas como, por ejemplo, suicidio, pero también como víctimas de estar vinculados a violencia directa, ¿no? A muertes por homicidios, digamos, con armas de fuego. Y lo que mostró es un poco lo que yo analizaba en ese otro video de Estados Unidos, publicado en New England, en Pediatrics, que 10.000 y pico de muertes en Estados Unidos, con una tasa de fatalidad más o menos casi 10 de cada 100.000 niños y jóvenes entre 0 y 24 años, murieron ese año, en el 2020, vinculados a armas de fuego. Este, o sea que las heridas por arma de fuego no es nada infrecuente en todos Estados Unidos, de hecho es, como digo, la principal causa de lesiones y muertes en esa edad. Pero lo más importante, y que esto es un poco dar contexto también, es todo lo que rodea a estas desgraciadas situaciones. Y es que lo que rompe los ojos de cualquiera que haya analizado estas bases de datos es las disparidades. O sea, por lejos las regiones más pobres de Estados Unidos y dentro de las regiones más pobres, los barrios más pobres son los donde mueren más los niños por esta causa. Y eso está bien caracterizado por lo que son los barrios más pobres, los barrios, y también, como siempre, en los barrios más pobres son las poblaciones más marginadas. ¿Sí? Las más marginadas quiere decir poblaciones de inmigrantes, poblaciones de indígenas originarios de Norteamérica y también poblaciones de raza negra. Bueno, esas son las que más se mueren. O sea, no es lo mismo ser niño en Estados Unidos. Y si naciste en un barrio pobre, vas a tener muchas más chances de morirte que te peguen un tiro o o que tu muerte se dé por una situación de violencia, hayas querido o no estar en eso si sos un niño o un adolescente, que si sos un blanco caucásico de una región rica de ese país. Y eso te rompe los ojos también. Miren, voy a ir directamente a las tablas. Este es un artículo que voy a dejar el link en la caja de este video, pero es un artículo que está
de libre acceso, cualquiera lo puede leer. Y fíjense, estas son las heridas totales, digamos, por arma. Bueno, tanto sean las autoinfligidas como las no autoinfligidas, llámese suicidio versus no suicidio u homicidio, en niños hasta 24 horas, niños y adolescentes. Y fíjense el pico que pegan en los últimos 2, 3 años, cómo se disparan las tasas de heridas fatales. O sea, estos son niños fallecidos. Si ustedes ven la línea azul, son estos por grupo etario, ¿no? La mayoría lejos, la mayoría son jóvenes, ¿tá? Población jóvenes, hasta 24 años, adultos jóvenes, pero también adolescentes y preadolescentes entre 14 y 15 años. Ese es el grueso, digamos, de este grupo. Pero miren lo que son las siguientes figuras. Esta, por ejemplo, son por armas no, por suicidios. Y aquí esta línea, por ejemplo, y ven cómo en todos los rangos, en los subgrupos, digamos, que se han analizado acá, divididos por raza, en celeste lo que son los nativos, los americanos nativos, los indígenas, las poblaciones asiáticas vinculadas a Estados Unidos, e hispánicas. Miren cómo se dispara. En violeta no se disparó tanto como fue en las partes indígenas, las poblaciones de Alaska, etcétera, las muertes en aquel país, pero sí todas, prácticamente todos los grupos aumentaron. Pero es desmedido, y miren, cuando uno va a ver esta tabla, es ya las tasas de suicidio. Fíjense, en los últimos 10 años, por lejos, el grupo más afectado eran las poblaciones de niños y jóvenes negros, de raza negra, que estaban viviendo, y miren cómo se despegó. Entonces, uno tiene en este extremo de la tasa de fatalidad, miren que alta, ¿no? Hasta 20 veces más, los niños de raza negra, que obviamente están expuestos, es totalmente dispar lo que es el peso de la cantidad de población que hay en Estados Unidos de raza negra y pobre con respecto a sus contrapartes caucásicos, en el cual ves en la tabla, en la línea violeta, lo que son los nativos caucásicos. O sea, lo que más te rompe los ojos de todo esto, bueno, ni que hablar que los varones, lo que son el género masculino, son los por lejos más afectados. Otro artículo que también voy a dejar, que habla también de que esto puede ser peor de lo que pensamos. Peor de lo que pensamos, como dice el subtítulo del artículo, definiendo todo el espectro, que en realidad lo que no vemos es lo que más acapara los diarios, y esos son los muertos, ¿no? Los niños fallecidos por armas de fuego. Pero en realidad lo que uno ve es que el espectro, por cada fallecido hay un montón de injuriados que no mueren, pero que tienen lesiones graves, muy graves y secuelas, y además secuelas desde el punto de vista físico, pero también psicológico. Se habla en algunos otros artículos que estuve revisando hasta 5 o 6 veces más impacto psicológico de lo que es el estrés vivido y el impacto postraumático que puede tener para cualquiera de estos niños expuestos a esta violencia. Este es un artículo muy bueno que otra vez, con el mismo análisis, similares bases de datos, encontraron que las razas negra en Estados Unidos sufre muchísimo más lo que son el impacto, o sea, epidemiológicamente son un grupo de particular riesgo. En el artículo anterior lo que no hablé, pero después habla de cómo en todas las regiones más pobres, donde está más concentrada la pobreza, fíjense, muchos de los sectores de Estados Unidos del sur este, que es la zona donde se concentra más la población negra, ¿no? Del sur de Estados Unidos es la que tiene más impacto, aún así. O sea que, y un poco quería reflexionar acerca de estos artículos, acerca de lo que está pasando en Latinoamérica, y en particular en mi país. Mi país es el país menos violento de toda Latinoamérica, eso es real, todos los datos lo indican, es el país con menos tasas de homicidios y suicidios en toda la población. No así suicidios, perdón, pero homicidios sí, muertes violentas no provocadas, digamos, no autoinfligidas, pero ha cambiado Uruguay. Y Uruguay está cambiando porque toda la población, toda la región latinoamericana está más violenta. Y eso uno ve, primero, que es la zona más violenta de todo el mundo. Latinoamérica desde hace decenios es una zona de guerra no declarada. Si uno concentra, y eso daría como para hacer un video aparte, pero si uno concentra lo que son las ciudades y regiones metropolitanas de Latinoamérica o del mundo, digamos, si uno toma las capitales y las ciudades, sobre todo los centros urbanos grandes, muy latinoamericanos,
y compara las tasas de suicidio en esos lugares, son zonas de guerra. Había países de Centroamérica, por ejemplo, en algún momento Honduras, también en El Salvador hasta hace poco, y otras regiones centroamericanas tenían más tasas de homicidio, perdón, diario que lo que fue Afganistán en la peor época de la ocupación estadounidense o Irak. O sea, son zonas de guerra no declaradas, así que lo que es la región en su conjunto es una zona violenta y por ende cuando hay violencia, ¿quiénes son los que terminan siendo víctimas? Parte, pero víctimas también son las poblaciones de niños y adolescentes. Esto acapara mucho, sobre todo cuando surgen, como sucedió la semana previa en Uruguay, que titulares de prensa, todo el mundo alarmado, con razón, ¿no? Porque además impacta muchísimo la forma de morir, o sea, no estamos preparados para la muerte de los niños en lugares como Uruguay, donde las tasas de fecundidad son bajas, pero también las tasas de mortalidad infantil son de las más bajas en Latinoamérica. Entonces, como para todos los que nos ha tocado atender niños fallecidos por esta causa, es de las cosas más dolorosas que uno puede vivir, no solo por lo brusco, sino por lo dramático de toda la situación de violencia. Ahora, aunque no hay estudios epidemiológicos publicados al día de hoy, concretos, disgregados bien, dónde es que se concentra estas muertes, no sería nada extraño encontrar de que, como sucede en Estados Unidos, también las zonas pobres, más marginadas de nuestra ciudad y de nuestro país, son los lugares donde mueren los niños por arma de fuego, donde están las poblaciones más carenciadas del país. Y eso es como algo que no se termina de analizar. No es solo el acceso a las armas, sino es el lugar donde se da. La pobreza genera violencia, la pobreza mata a niños también por la pobreza, sí, y también por estas causas indirectas, o directas, mejor dicho. La pobreza y los bolsones de pobreza y de disparidades en nuestra sociedad es algo que no se habla tanto en los titulares, pero es obvio y rompe los ojos para lo que tenemos estos niños, la mayoría de estos niños, que son muertos y asesinados por tiroteos directamente, ajuste de cuentas, lo que sea que acapare el titular, pero una vez que se da la muerte, son en zonas pobres, son barrios marginales, y por ende no podemos no discutir dentro de todas las medidas de salvataje o de alarma o milagrosas en un año electoral, no podemos dejar de decir de que también es por la pobreza, es porque en esas regiones se concentra la pobreza. ¿Por qué el narco florece? ¿Por qué el narcotráfico florece? Y bueno, porque es una vía de acceso bien rápido a dinero, dinero que escasea, es una vía de acceso rápido, sencillo, perdón, sencillo no, porque el mundo del narcotráfico, que es tan complejo y tan muy multidimensional que encontrar recetas sencillas para decir que para acabar con esta violencia, esta muerte, hay que hacer esto o aquello, es una mentira. En resumidas cuentas, podría decir con este video, como el mensaje que quería dar es, primero, no va a ser fácil disminuir esto, la tendencia en el mundo americano y latinoamericano viene en ascenso bien claramente, me está sucediendo en Uruguay porque somos parte de una región, no somos la Suiza de América ya más, no sé si alguna vez lo fuimos, pero en definitiva la tendencia al ascenso de las muertes derivadas o vinculadas a la zona de fuego es un hecho que se está dando y se va a seguir eventualmente agravando. Y la forma de atacarlo no va a ser nunca sencilla, ni decir, bueno, acabemos mano dura, porque la mano dura también genera más violencia. Mano dura es de alguna forma violenta. De hecho, ¿cuántas veces sucede que mueren niños atrapados en tiroteos entre las fuerzas del orden y eh, la delincuencia? Les dejo ahí abajo en la descripción de este video los artículos para que los lean. Ojalá que podamos construir mejores bases epidemiológicas para atacar los problemas, para ver dónde están los problemas dentro de la ciudad, detectar dónde están los lugares donde hay más riesgo para que suceda esto, y ojalá que en su conjunto el Uruguay y también los países de la región entiendan que las soluciones a estos problemas dramáticos no son sencillas, no están a la vuelta de la esquina, porque es una tendencia que se viene agravando en el tiempo y necesita sí o sí de la sociedad no médica, digamos, necesita algún consenso para encontrar desde todas las banderas
alguna solución en común y políticas de Estado que ataquen las raíces de los problemas de la violencia a través de los distintos gobiernos. Y desde el punto de vista de los médicos, los pediatras nos vamos a tener que formar más en el manejo de estos pacientes. Estos pacientes son súper complejos. Como dije hoy, la dimensión es mucho mayor que el fallecido. La mayoría de los niños no fallecen, que son heridos por arma de fuego, pero sí tienen secuelas de la esfera de la salud mental y de la esfera, bueno, obviamente social, pero orgánica, que pueden perdurar luego del incidente por mucho tiempo. Así que nos debemos formar y aprender de los lugares donde lamentablemente hay o suceden más estas situaciones. Los dejo por hoy. Este era el mensaje corto con esta bibliografía, un poco leída junto a ustedes. Los invito a que la discuten, a que la discutan, a que la manejen en sus centros de salud y que a nivel social en general se den soluciones. En vez de cobrar el grito y estar gritando, que esto genera mucho rechazo, se den discusiones por encontrar soluciones de raíz y no al grito, y más en un año electoral. No los aburro más. Ojalá que les haya gustado este video y les haya servido. Por favor, suscríbanse al canal, alerten las notificaciones, pongan un me gusta. Ayuda para que yo siga haciendo contenido del estilo. Chau, chau.